Hola amigos, muchas gracias por conectarte de nuevo con mi canal, gracias por estar aquí, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Quiero contarles que hoy vamos a estar hablando acerca de un tema esencial e importante en la vida de un cristiano y es acerca del dominio propio. No es algo fácil, pero bueno, ese es el proceso, ¿no?, en el cual debemos ir avanzando como cristianos y bueno, Dios está ahí de la mano ayudándonos en todo ese proceso. Antes de iniciar con el tema, no te olvides de suscribirte a mi canal, de darle like a este video, de comentar lo que tú desees, obviamente con todo respeto, y también compartir con todos tus amigos. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. La Biblia lo define como el control sobre uno mismo. Del griego enkrateia, así literal lo voy a pronunciar, esto traduce templanza. Leamos Proverbios 25-28, que dice así: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Me encanta mucho este versículo porque prácticamente hace como una comparación. Las murallas podrían ser el dominio propio. Entonces fíjense, estando en una ciudad sin muralla, pues estaríamos desprotegidos y sería muy fácil atacarla. Entonces las murallas en este caso serían nuestro dominio propio, y sin el dominio propio como hijos de Dios, como seres humanos, estaríamos expuestos a caer en el pecado fácilmente. Entonces, de verdad que ese versículo, en cuanto a toda esta comparación, podemos entender de lo importante que es el dominio propio en nuestras vidas. Algunas veces esperamos que Dios nos hable de una manera increíble e impactante, súper inusual, súper sobrenatural, pero Dios regularmente nos está hablando a través de la Biblia, a través de alguna prédica, a través de una canción que toque profundamente nuestro corazón, también a través de una persona. A veces cuando no tenemos ese discernimiento, cuando quizás no tenemos esa comunión con Dios, Dios de alguna forma busca una estrategia para hablarnos, para comunicarse con nosotros. Y sé y me atrevo a decir de que todos hemos tenido un versículo que te ha perseguido por toda la vida. Lo digo así porque muchas veces ese versículo ha sido de gran revelación, ha sido ese versículo intencional en los procesos que vivimos, en las situaciones que estamos viviendo, inclusive en algunos patrones de conductas que podamos tener. Ese versículo ha sido clave para que se haga vivo y real en nuestra vida. En este caso, yo tengo muchos realmente y son tan específicos que es lo que más me gusta y puedo decir que es lo que más también me gusta de Dios, porque aparecen en esos momentos que uno los necesita. Uno de esos, y hablando obviamente del dominio propio, es uno de los versículos, bueno, se encuentra en 2 Timoteo 1:7. Este versículo realmente siempre lo he tenido en cuenta, siempre Dios como que ha sido muy constante en cuanto a eso conmigo, y dice así, el versículo 7: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Aquí la autodisciplina se está refiriendo a el dominio propio, y este versículo nos ayuda mucho a volver en sí, reconocer de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, como lo dice el versículo, sino un espíritu de autodisciplina, o sea, de dominio propio, de amor. Yo varias veces en mi vida he lidiado con la ansiedad. La ansiedad es muy fea y muy tremenda porque estás viendo el peligro, estás sintiendo incluso el peligro donde no lo hay. Entonces, a veces nosotros queremos, como en nuestra fuerza, contrarrestar cosas o pelear con cosas que son espirituales.
Por eso este versículo nos ayuda mucho a reconocer de que el Señor nos ha dado dominio propio y que no podemos dejarnos llevar de esos sentimientos o de esas ideas que se nos pueden presentar en la cabeza o de ciertos impulsos que podamos tener en dicho momento, porque estaríamos como yendo en contra, ¿verdad?, de algo que ya Dios nos dio. Es decir, Dios nos capacita para no tener un espíritu de cobardía, sino para tener un espíritu de autocontrol sobre nuestra enfermedad, incluso sobre nuestras emociones, sobre nuestras situaciones y sobre nuestros pensamientos. Y bueno, a través de Proverbios 12:15, Dios también nos está hablando de cuando una persona no tiene dominio propio. Este versículo que se encuentra en Proverbios dice así: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Esto se está refiriendo a que aquellas personas que no tienen dominio propio están faltos de sabiduría. Dios, a través de la palabra, también dice de que los que estén faltos de sabiduría pídanla, que Dios se las dará en abundancia. Pero es que a veces nosotros somos tan tercos y tan necios que simplemente nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo en el momento y no vamos como a Dios y le decimos: mira, Señor, estoy pasando por esta situación, pienso que no tengo la fortaleza para tener ese dominio propio, dame sabiduría, lléname y ayúdame a soportar esto. Ahora Dios no nos da carga que nosotros no podamos soportar, y a veces estamos haciendo todo en nuestras fuerzas y por eso es que no vemos resultados, porque no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de que somos los súper poderosos, de que todo lo podemos, no, porque estamos dependientes de Dios, y cuando estamos independientes de Dios no podemos llegar como a esa meta. Muchas veces es necesario abstenernos de cosas que nos pueden gustar por el simple hecho de agradar a Dios, y reconociendo que Dios quiere lo mejor para nosotros y no como que discutir o cuestionar a Dios o irnos en contra de muchas cosas que de pronto dice la palabra de Dios, sino que simplemente confiar en Él y seguir, porque Dios quiere nuestro bienestar. Y por eso es que el dominio propio no es algo que puedas lograr por ti mismo, porque necesitas de una intervención divina para lograrlo. Y así, a través del Espíritu Santo, desarrollar esa autodisciplina o esa templanza o ese dominio propio. Cuando tú te abstienes de hacer algo, estás permitiendo que Dios se involucre en esa área y puedas crecer aún más en esto del dominio propio, y ya se puede decir que se te puede hacer un poco más fácil algunas cosas porque ya lo has practicado. Pienso que eso es como todo: cuando tú practicas algo que se te hace muy difícil, pero que sabes que es algo bueno para ti, tú lo practicas, lo practicas, lo practicas, hasta que llega un momento donde ya la carga se puede hacer un poco más ligera, un poco más fácil, y podrás vencer en Dios. Pero voy a estar compartiendo con ustedes algunas de las cosas que podemos desarrollar en nuestra vida si estamos practicando el dominio propio, y también voy a dejarles unas citas bíblicas que puedan apoyar lo que estoy diciendo. Entonces, iniciemos con que el dominio propio nos ayuda a ser pacientes. También nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Nos ayuda a ser disciplinados. También a vivir en santidad. A tener el control sobre nuestra lengua, es decir, nos ayuda a tener ese cuidado con nuestras palabras. También nos ayuda a pasar por alto las ofensas, es decir, a tener el control sobre nuestras emociones.
también nos ayuda a apartarnos de los malos deseos. Sé que puedo quedarme un poco corta con esto que les dije, si ponemos en práctica el dominio propio y esas cosas que podemos desarrollar en nuestra vida, pero sé que con esas podemos practicarlas a diario hasta que se nos pueda hacer un poquito más fácil, ¿verdad? En otras ocasiones en las cuales amerita el ser sabios al callar algunas veces cosas que queremos decir, o quizás al no dejarnos llevar por las emociones, a tener un poco más de paciencia, bueno, y todo eso que acabamos de decir. Creo que ponerlas en práctica desde ya pues nos ayudaría un montón en cuanto al resto de nuestra vida cristiana que aún nos hace falta. Entonces creo que esto del dominio propio de verdad hace falta, el poder tener una comunión más cercana con Dios, porque es un poco más difícil si no tenemos una comunión cercana con Él. Si se nos hace difícil aún teniendo esa relación con Dios, aún conociendo de Él, incluso yendo a la iglesia, si se nos hace difícil, ¿cómo no se nos va a hacer un poco más difícil cuando estamos apartados de Dios? Esto no podemos lograrlo si estamos apartados de Él, porque debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestro corazón, ¿verdad? Obre en nuestra vida en general, para poder poner en práctica esto del dominio propio. Es algo fundamental, como les decía desde un inicio, el poder practicar esto a diario, porque de verdad que todos los días de nuestra vida tenemos como que, o nos enfrentamos, a muchas cosas, ¿verdad? Nos enfrentamos a muchas cosas y de verdad que todos los días estamos en esa práctica del dominio propio. Entonces nada, espero que esto les pueda servir. Créanme que esto Dios primero me lo habla a mí antes que a ustedes, y sé que debo mucho trabajar en cuanto a eso del dominio propio, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es Dios de que nos hable a nuestra vida para nosotros poder hablarle a los demás de eso, y también motivarlos a que lo hagan, a que lo intenten, y nada, espero que puedan seguir viendo mi canal y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.